ya estamos aquí porque Dios así lo ha permitido, y frente a eso nosotros decimos amén. Glorificado sea su bendito y eterno nombre. Gracias por haberse conectado a este programa. El Señor os bendiga copiosamente. Hoy te quiero decir algo. No importa la circunstancia en que estés atravesando, no importa la prueba dura que estés pasando, no importa el día sombrío, la noche oscura, sabes, de ti depende, del poder que el Señor te da y te va a dar a través de su palabra, para que tú puedas transformar todo y de esa crisis, de esa adversidad, pueda embellecerse con tu disposición a poder llevar luz y esperanza a este mundo. El Señor te bendiga grandemente, mi querido hermano. Y tú que estás viendo este programa, quizás estás ahorita sumido en la más grande prueba que pueda haber pasado en toda tu vida, pero quiero decirte algo, que todo pasa y de ti depende que mañana más tarde estés testificando de que pudiste pasar esta prueba tomado de la mano de Cristo Jesús, que venciste los obstáculos, y este testimonio será de gran aliciente a las personas que te escuchan, serán tus cicatrices de guerra. Bienvenidos a cada uno de vosotros. Vamos a estudiar la lección que tenemos para esta semana. Es la lección 17, sábado 23 de abril del año 2022. El siervo sufriente, parte 2. Queridos, este trabajo ha sido preparado con mucho amor para cada uno de vosotros, y gracias por recibir, gracias por tomarse el tiempo. El adoctrinamiento viene de parte del cielo, y el Señor está buscando la manera de preparar a su pueblo para la gran lucha que pronto nos espera. Congreguémonos ya en las iglesias, asistamos a las reuniones que tenemos, no estemos ya en casa, no es hora, salvo algunos momentos o de repente algunas situaciones especiales que sí se dan, pero mientras tú puedas, ve a la casa del Señor, que todas tienen sus puertas abiertas, y ahí están los siervos del Señor esperándote con mucho amor. Nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Busca, por favor, siempre habrá un lugarcito en donde tú puedes congregar, si es que por primera vez estás viendo este programa, o si nos has estado sintonizando semanas atrás, pero no sabes de dónde se produce todo esto que viene del cielo, pero nosotros nos encargamos de poder transmitirlo. La iglesia te da la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar la lección y vamos a hacerlo con una oración. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial. Hemos llegado, Señor, a la puerta del cielo mediante la fe para conectarnos contigo, Señor. Que nada nos distraiga, que nada nos separe. Señor, haz con nosotros conforme a tu santa y divina voluntad. Padre mío, permítenos también orar por otros. Permítenos orar por nuestros hijos, Señor, que tú sabes su condición. Permítenos orar, Señor, por nuestra familia más cercana, que aún no conoce o no quiere escuchar tu palabra. Permítenos orar por nuestros vecinos, por los grupos pequeños, las iglesias que recién se están formando, los hermanos que han tomado su decisión de bautizarse, los que se están encaminando, los que recién están iniciándose en la fe. Señor, ten misericordia de este mundo. Ayúdanos a trabajar como nunca antes lo hemos hecho, Señor, predicando tu palabra de diferentes maneras. Tú danos la estrategia santa, Señor. Gracias por este momento bendito. Bendice al maestro. Utilízalo, Señor, por enteramente tuyo, como un instrumento, Señor, que pueda edificar al pueblo. Bendice al alumnado. No importa el lugar, Señor, donde estemos escuchando este programa, sea en el campo, sea en la ciudad, sea en el rincón más apartado, Señor, bendice a cada oyente. Desde la edad más tierna que pueda escuchar, Señor, hasta la edad más avanzada, todos somos tus hijos. Queremos ser útiles a su servicio, Padre mío.
ten misericordia, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te imaginas algún día estar junto a Jesús, celebrando la gran cena del Señor en el cielo? Seguramente me dirás, sí, mi hermano. Y me lo imagino tan hermoso que ya quisiera que venga el día grande y glorioso del Señor. Pero ¿sabes cuánto costó para que usted asista a esa cena tan hermosa? La respuesta es sacrificio, humillaciones, burlas y la muerte en la cruz. ¿La muerte de quién? Estarás preguntando, mi querido amigo, tú que ves el programa por primera vez. Es la muerte del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Dios al dar a su Hijo, nos abrió las puertas de oro del cielo. Eso fue el regalo que Dios ha hecho a todos aquellos que aceptan el sacrificio y regresen a la fidelidad de Dios. Es como un padre cuando le dice a un hijo, si te portas bien, te voy a dar un premio. Eso dijo Dios. Y Cristo vino a ofrecernos que seremos herederos de todas sus riquezas y su gloria, a cambio de vivir en estricta obediencia a su ley, a cambio de vivir fieles a Dios. Hoy estudiaremos la segunda parte del tema, el siervo sufriente. Mis hermanos, qué gozo es encontrarnos nuevamente para compartir este precioso tema. La lección tiene 4 hermosos subtemas que vamos a compartir. El primero es, sin defensa para el inocente. El segundo dice, Dios permitió el sufrimiento y la muerte. El tercero dice, muchos serán justificados. Y el cuarto que vamos a estudiar es, suplicando por los pecadores. La primera interrogante lleva como subtítulo, sin defensa para el inocente. ¿Qué mostraron el juicio y la sentencia de Jesús, que es típico de la justicia humana? Por su inocencia, por quien sufrió y pagó la pena del pecado. Vamos a estudiar el libro de Isaías, que ya lo hemos venido estudiando desde la lección anterior, capítulo 53, versículo 8, que dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hechos capítulo 8, versículo 33 dice, en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. A ver, para entender de qué se trata este asunto, la pregunta 1 nos presenta un hermoso texto que dice, la gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre el principio de restauración en la humanidad caída, de la imagen divina por medio de una manifestación constante de benevolencia. Cuando hablamos de restauración, hablamos de pospecado. ¿Por qué fue tanto el amor de Dios por una raza desobediente? Mira, la divinidad comenzó la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. El planeta creado por Dios era muy hermoso. Tenía montañas, colinas, llanuras. Por su medio había ríos, lagos y lagunas. Todo era orden. La tierra no era una vasta llanura. Las colinas y las montañas eran de forma hermosa y no eran tan altas como las de hoy. No habían rocas al descubierto. Todas estaban escondidas bajo la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Todo era adornado con plantas, con flores, con altos y majestuosos árboles de toda clase. Claro, todo era más alto y hermoso de lo que vemos hoy. El aire era puro, era saludable.
Es decir, la tierra era un verdadero palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Esa hermosura se completó con la creación del hombre. Tanto el Padre como Cristo habían trabajado juntos en la creación. ¿Cómo era el hombre en aquel tiempo? Adán, antes del pecado, era de noble talla y hermosamente simétrico. Fue perfecto, creado a imagen de Dios. Su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Por ejemplo, si hoy la medida es de 1,80 m, Adán medía 4 metros aproximadamente de altura. Su piel no era blanca ni pálida, sino sonrosado, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ellos no usaban vestiduras como las que usamos hoy. No. Ellos estaban revestidos de un velo de luz y resplandor, como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Entonces, cuando Satanás hace caer en pecado al hombre, todo se malogró. A partir de allí comenzó la degradación. El hombre, debido a las recetas alimenticias que el diablo le impuso, comenzó a enfermarse y poco a poco comenzaba a disminuir en todo, en salud, en tamaño, en hermosura, en tez, etc. Hasta las plantas y animales perdieron su belleza. La hermosura, la piel sonrosada fue cambiada por palidez, y debido a esa degradación el hombre sufre, sobre todo por las enfermedades. Entonces, lo que el diablo malogró, el Señor Jesús vino a restaurar. Su hermoso tesoro, que es el ser humano, debía ser rescatado de esos horrendos sufrimientos. Y para salvarlo, debía someterse a humillaciones, desprecios, a un juicio totalmente injusto. Después lo mataron. Isaías 53:8 dice: de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. El verso se divide en 3 sucesos: el sufrimiento de Cristo, la generación del Señor y la expiación por nuestros pecados. Vayamos al primero. El sufrimiento de Cristo enmarca al punto de la cárcel y del juicio fue quitado, porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Así dice el verso. Jesús fue inocente, y cualquier opresión o aflicción que sufrió fue injusta. Fíjate, mi amigo, el Señor guardaba silencio debido a que Él sabía las injusticias de su pueblo. El Señor vino a cumplir una misión y sabía por los maltratos que iba a pasar. Lucas capítulo 22, versículo 67 dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. ¿Podía el Señor defenderse? Es la pregunta que nos hacemos. Claro que podía, pero no lo hizo. Cristo no cayó en su jueguito de Satanás. El plan de los judíos para él era no juicio y no cárcel. Para Jesús solamente había la muerte, no había otra sentencia. Se confabularon todos contra el Señor. Hasta compraron testigos falsos. Es por eso que la sentencia fue injusta.
Es como hoy. En estos tiempos, cuando un juez humano decide castigarte, por más que tú tengas la razón, te sentencia por odio o te sentencia por venganza. ¿Qué más dice el verso? Su generación, ¿quién la cortará? En aquella época no existía una percepción de lo que el Señor tenía que hacer. O sea, los de su propia generación no percibían lo que nosotros ahora, por gracia de Dios, percibimos y estudiamos con gozo. El Señor no tuvo descendencia física, como para decir que ellos lo contarían más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos describir a aquella generación? Si estaban cegados por la incredulidad. Mira, mi hermano, la gente que crucificó a Jesús en realidad era muy parecida a la generación actual. La gente de hoy no quiere pensar a profundidad sobre el significado de la muerte de Cristo. Es que millones de personas dicen haber oído de la muerte de Jesús en la cruz, pero ¿habrán reflexionado sobre ello? ¿Lo habrán considerado para tomarlo en cuenta? ¿Quién piensa con profundidad en la crucifixión de Cristo? Usted, mi querido amigo, lo está haciendo. Pasas tiempo pensando en la muerte de Cristo y lo que significa para ti. El verso también dice, porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Jesús fue contado entre los desobedientes, entre los pecadores, fue discriminado y humillado a vivir una vida aislada de los demás y muerto como un criminal. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así dice el verso. Por causa del pecado, el hombre previa expiación debía ser restaurado, debía ser redimido. Entonces la obra comenzó en las cortes celestiales. Allí Dios decidió dar a la humanidad evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos. Es por eso que Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras estamos en la tierra, nunca comprenderemos la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. No comprendemos el inmenso amor de Dios hacia su creación, que dio hasta su único Hijo como prueba de su amor hacia la humanidad. Hechos capítulo 8 versículo 33 dice, en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. El Mesías no fue juzgado con justicia, a pesar de que se pretendió seguir con un procedimiento judicial correcto. La sentencia no fue justa. Solo fue una pretensión de ese juicio, que sea correcto, pero no lo fue. Tras el arresto y juicio, fue arrebatado y fue asesinado de manera violenta. Claro, el verso trata aquí de un eunuco que no entendía de quién hablaba la profecía. En aquel tiempo los judíos tenían diferentes maneras en que entendían la identidad de este siervo sufriente. Algunos pensaban que el siervo sufriente que estamos estudiando y al cual menciona la profecía era la nación de Israel. Es que había sufrido grandemente en guerras, en exilio, en persecución. Y otros pensaban que el siervo sufriente era el mismo Isaías. ¿Ve? Por lo tanto, sus profecías hablaban de él mismo, mientras que otros pensaban que era el Mesías. Lo que pasaba era que no aceptaban esto, porque no querían pensar que el Mesías iba a sufrir de esa manera. Sin embargo, Dios decidió que Cristo se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Mis amigos, el amor de Dios por nosotros no tiene límites. Hoy el pueblo de Dios
da a conocer todo lo que hizo Jesús por salvarnos del pecado y todo lo que hizo con estricta obediencia a Dios. Y muy pronto, esa raza degradada por el pecado volverá a ser la misma que fue antes del pecado, con buena salud, sin enfermedades, sin conocer la muerte, con un planeta hermoso. Y de eso debemos estar agradecidos del Señor Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué mostraron el juicio y la sentencia de Jesús, que es típico de la justicia humana? Mostraron la injusticia, mis queridos hermanos. Por su inocencia, ¿por quién sufrió y pagó la pena del pecado? Por su pueblo. Pregunta número 2. Aunque la agonía que Jesús sufrió en la cruz fue en compañía de criminales, ¿qué dice la profecía sobre su entierro? ¿Por qué tuvo que pasar por la muerte cuando no había hecho nada malo y no había dicho ni una sola palabra mala? Vamos a continuar estudiando el libro de Isaías capítulo 53 versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro versículo 2 versículo 21 nos dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Mientras estuvo clavado en la cruz, el Señor Jesús estuvo acompañado de 2 criminales, ¿cierto? Murió entre 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La profecía dice que Cristo no llegaría como rey terrenal. Él no llegaría como un rey temporal que libraría a Israel de la opresión romana, sino como un hombre que viviría una vida pobre y humilde, que sería rechazado, despreciado y muerte. Él era el sacrificio en favor de la raza caída y cumpliría todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Isaías capítulo 53 versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En la cruz, Jesús murió primero. Los 2 ladrones quedaron vivos, pero los soldados se encargaron de matarlos, quebrándole las piernas. Luego fueron al Mesías, pero como lo vieron que estaba muerto, un soldado traspasó su costado con una lanza para asegurar su muerte. Agua y sangre brotó, mostrando que él ya había muerto. Ahora, el pensamiento de Israel era sepultarlo junto a los criminales, o sea, junto a los impíos. Es por eso que el verso dice, se dispuso. Ellos habían acordado eso. Sin embargo, sucedió algo inesperado. ¿Qué pasó allí? 2 hombres muy importantes llegaron a pedir el cuerpo del Señor. ¿Sabes quiénes fueron? José de Arimatea, que era un hombre rico y miembro del Sanedrín. Era judío. Él fue personalmente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y el otro hombre fue Nicodemo, un fariseo maestro de los judíos, que también era miembro del Sanedrín. Él fue quien hizo caer en contradicciones a los testigos falsos que los fariseos presentaron en el juicio. ¿Recuerdas esa lección? Entonces, estas 2 personas nunca estuvieron de acuerdo con los abusos hacia Jesús. O sea, eran discípulos en secreto. Pero es aquí donde se dan a conocer por primera vez. Claro, ellos arriesgaron sus vidas al hacerlo. Y se llevaron el cuerpo del Señor. José era un hombre rico. Y puso el cuerpo de Cristo en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue porque comenzaba el día de reposo. Entonces mira, en el sepulcro de un hombre rico, el Señor padeció la muerte de un criminal, porque así lo habían denominado. A Cristo lo habían
matado como un criminal. Sin embargo, se le dio una sepultura de honra con los ricos. ¿Qué significa esto? Significa que la humillación a que fue sometido había terminado. Su cuerpo no fue echado a una tumba común con los dos criminales, sino que fue puesto con el respeto y la honra que él merecía, en el sepulcro de un hombre rico y honorable. ¿Ves? Es como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. El diablo atacó al Señor en todo sentido. El diablo hizo todo lo posible por hacerlo caer en pecado, pero no pudo. El Señor Jesús no pecó ni en pensamiento, palabra o hecho. Cristo no utilizó la violencia ni la mentira. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en medio del pecado, pero era santo, inofensivo, sin manchas, sin defectos. Y cuando lo acusaron injustamente, guardó silencio para justificarse a sí mismo. Y aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es el ejemplo? Que nosotros debemos mentalizarnos en que cuando estemos frente a los acusadores por causa de Cristo, debemos imitar lo que hizo el Señor. Debemos guardar silencio. Debemos mentalizarnos en que somos como corderos llevados al matadero y como oveja que no abre su boca. Eso debemos mentalizarnos. Ese momento será una gran prueba de paciencia y fe, para lo cual debemos estar muy preparados. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque la agonía que Jesús sufrió en la cruz fue en compañía de criminales, ¿qué dice la profecía sobre su entierro? La profecía dice que sería sepultado con los ricos. ¿Por qué tuvo que pasar por la muerte cuando no había hecho nada malo y no había dicho ni una sola palabra mala? Porque tenía que ofrecerse como sacrificio en favor de la raza caída. Pregunta número 3. El subtítulo dice: Dios permitió el sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por un sufrimiento y una muerte tan atroz? ¿Qué explicó la profecía al respecto? Estudiaremos el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10, primera parte. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23 nos dicen: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Dios entregó al mundo el mejor tesoro del cielo, para que fuera salvo por él. Dios dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tampoco pudo hacer menos por asegurar la redención del hombre y mantener la dignidad de la ley divina. Con Cristo se abrieron las puertas del cielo. El Señor Jesús fue un regalo infinito a todos aquellos que acepten el sacrificio y regresen a la fidelidad de Dios. Isaías 53:10, primera parte, lo dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Fue el mismo Dios que permitió el sufrimiento de Jesús. Incluso se complació de ese sufrimiento de su Hijo. Es que el plan de redención consistía en sujetarlo al padecimiento. Cristo no fue una víctima de las circunstancias o de las situaciones de Israel, no. Ni se encontraba bajo misericordia de algún político. No era así. Lo que sucedía era el cumplimiento
de lo que Jesús mismo planeó en el cielo junto a su Padre. Y eso fue profetizado por el profeta Isaías, cientos de años antes de que sucediera, ¿ves? Muchos piensan que lo padecido por Jesús no era el plan de Dios, sino que sucumbió ante Satanás. Es por eso que escuchas decir que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. Pero eso no es así. El plan de salvación estaba diseñado de esa manera. Por lo tanto, era la victoria de Dios. No era el triunfo de Satanás, ni el de los hombres. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, mira, el Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz, a pesar que Cristo fue tratado como si fuera un enemigo de Dios. Jesús no lo era. Incluso cuando Jesús estaba siendo castigado como si fuera un pecador, Él estaba llevando a cabo el más santo de los servicios que Dios el Padre haya ofrecido alguna vez. De allí que el profeta dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios puso como ofrenda a su Hijo, como expiación sustitutoria por el pecado. Recuerda cómo eran los sacrificios en el templo. Allí se hacía expiación por el pecado, con el sacrificio de un animal limpio. Era un día en que todo el pueblo de Israel ayunaba y descansaba. Esas ofrendas cesaron con la muerte del Señor. Pero la soberbia, en todas sus formas, rechazaba a Cristo. ¿Ves? Esa soberbia, en todas sus formas, era rechazada en su presencia. Jesús asumió nuestra naturaleza para poder sufrir en nuestro lugar, haciendo de su alma una ofrenda por el pecado. Y con su muerte nos regaló la vida. Como lo dice Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Dios quiere que todos comprendan que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y también al perdón y obtengan la vida eterna. Cristo cumple con sus promesas. Por más que muchos la tengan por tardanza, Dios es muy paciente con nosotros. Mira, mi amigo, Dios ama al pecador. Y un claro ejemplo lo dejó cuando lloró en la tumba de Lázaro. A pesar de que iba a traerlo de regreso a la vida, el Señor lloró, ¿te das cuenta? Es necesario, mi amigo querido, que te hagas estas preguntas. ¿Por qué debes perecer si Cristo nos ofrece vida eterna? ¿Por qué tienes que morir si el reino de Dios está abierto para recibirte? Eso pregúntate. Y esto también debemos preguntarnos nosotros. Entonces Dios nos dice, vuélvete a los correctos caminos y viva feliz. El Señor nos ofrece un camino para que la humanidad venga a Él. Y ellos deben venir de manera individual. Y eso es también lo que nos exhorta Pedro en su primer discurso, escrito en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros y prodigios, y señales que hizo Dios por medio de él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Cristo es la luz del mundo. Y mediante la luz que brilla desde la cruz, atrae a todos los hombres hacia Él. Su corazón humano suspiraba por la raza caída. Y Pedro quería que la gente prestara atención, porque tenía algo importante que decir. Pedro nos habla de la misión de la iglesia en la tierra. Él nos invita a escuchar las promesas de Jesús. Nos conmueve con los milagros, con las visiones y profecías.
Pedro habla al pueblo de Dios de las señales y prodigios del Señor y nos exhorta a invocar su nombre, a arrepentirse y pedir perdón. Muchos ya sabían de su vida y de sus obras milagrosas. Mis hermanos, nosotros también debemos seguir el ejemplo de los apóstoles. Ellos exhortaban al pueblo a arrepentirse. Ellos predicaban a Jesús. También nosotros debemos hablar de Cristo y exhortar a las personas al arrepentimiento, comenzando de lo poco que ellos ya conocen, así como lo hizo Pedro. El pueblo judío conocía algo de Cristo. Entonces, Pedro comenzaba de allí para hacer conocer más al Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por un sufrimiento y una muerte tan atroz? Porque todo estaba relacionado con la salvación del ser humano. ¿Qué explicó la profecía al respecto? Que a través de su muerte traería vida por medio del arrepentimiento y conversión. Pregunta número 4. Hemos llegado a la pregunta número 4. Después de realizar su sacrificio supremo, ¿qué sentirá el siervo de Dios cuando se complete el plan para la salvación del ser humano? Estudiaremos Isaías capítulo 53, versículo 10, última parte. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Juan capítulo 17, versículos 4 y 26 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. A ver, en la pregunta anterior estudiamos la primera parte de Isaías capítulo 53, versículo 10. Allí estudiamos la muerte propiciatoria de Cristo, en beneficio nuestro. Dios lo quebrantó, sujetándole a padecimiento. Eso fue el sufrimiento del Señor. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese sufrimiento? ¿Cuál fue el resultado del sacrificio de Cristo? ¿Fueron buenas noticias para el ser humano? ¿Qué pasó allí? Eso es lo que nos va a contar la segunda parte del verso que dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira, su pasión y muerte fue la gran victoria de su resurrección. Observa que el verso dice: verá. Así dice el verso. Pon atención a esta palabra. Es el inicio de algo maravilloso, ¿cierto? Es el futuro del pueblo de Dios, de usted, mi querido amigo. Entonces, como sabemos que es el inicio de algo hermoso, veamos 3 extraordinarios resultados de la muerte de Jesús. El primero es: verá el linaje. ¿Cuál linaje? Linaje significa familia, significa descendencia. Es el pueblo espiritual de Cristo, es la iglesia del Señor. Usted sabe, mi hermano, que desde que Jesús estableció su reino en la tierra, millones y millones han venido a Él. Muchos han entrado por la puerta estrecha de todas partes del mundo y ahora forman parte de su familia. Muchos se han sometido estrictamente a la voluntad de Dios, incluso a costa de su vida. Eso lo dijo el mismo Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Toda humillación y angustia que soportó fue para atraer a los errantes, a los culpables y desagradecidos de vuelta a la casa del Padre. Fue para recibir con un fuerte abrazo a los hijos pródigos, que estaban sedientos y hambrientos de perdón. El Señor sigue viendo hasta hoy su descendencia espiritual, cómo crece cada día. Por ejemplo, el Señor veía a su linaje y aparecía a su remanente, a sus discípulos y a las mujeres con quienes ayudaban en su obra.
Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Incluso Pablo fue visto y amado por Jesús. Ellos lo vieron a él y él los vio a ellos. Y ellos eran su linaje, su descendencia espiritual. En el primer día de la prédica de Pedro, se añadieron como 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Cristo también lo está viendo a usted, mi querido amigo. Venga por fe al Señor Jesús. También está esperando que formes parte de su linaje. El verso también dice, Él vivirá por largos días. ¿Quién vivirá por largos días? Es el linaje de Cristo. Porque la muerte no retuvo al Señor en la cruz, ni en la tumba. El Cristo triunfante nos daría vida. Y el tercer día llegó. Y Jesús regresó a la vida, rompiendo las cadenas de acero de la muerte, y salió de la sepultura para no volver a morir. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, dice Romanos capítulo 6, versículo 9. Cuando venga Cristo, todos escucharán su voz y saldrán de los sepulcros los muertos. Su pueblo proclamará esa gran victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Pero el verso también dice algo más. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es la tercera consecuencia de la muerte de Jesús. Cristo había orado profundamente al Padre. Juan capítulo 17, versículos 4, 24 y 26 dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esa oración, ese pedido de Cristo a su Padre, ha sido escuchada. Estamos muy cerca de ver este suceso, cuando todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del Hijo. Y las lenguas inmortales entonarán cánticos de alabanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Muy hermoso, mis hermanos. Mi querido amigo, es hora que vengas a Cristo. Él ya hizo su parte. Solo espera que tú hagas la tuya. Él espera que vengas y formes parte de su familia espiritual. Queridos amigos, el Señor nos ama y dio su vida por todos nosotros. Sus siervos pueden ser humildes y despreciados a los ojos de los hombres. Pueden ser burlados y maltratados, como lo fue Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero el Señor ha resucitado de los muertos, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso, no importa el desprecio, el rechazo, será en su mano prosperada, porque al final los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, gracias al Señor que aún hay un reposo para el pueblo de Dios, donde Jesús nuestro Rey conducirá a los redimidos a los verdes prados, y en lugares delicados los hará descansar junto a aguas de reposo, a aguas vivas que alegran la ciudad de Dios.
Cristo se deleitó en cumplir la voluntad de su Padre. Y por medio de él, la voluntad de Dios prevalecería una vez más entre los hombres. Nosotros también debemos deleitarnos haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después de realizar su sacrificio supremo, ¿qué sentirá el siervo de Dios cuando se complete el plan para salvación del ser humano? Verá su linaje, su obra terminada, su oración escuchada, y la voluntad de Jehová será cumplida, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo dice: muchos serán justificados. Viendo el resultado producido por su sufrimiento, ¿cómo se regocijará Jesús en la eternidad? Gracias al sacrificio del siervo justo, ¿cuántos serán justificados? Vamos a estudiar Isaías capítulo 53, versículo 11. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Salmo capítulo 22, versículo 30, y también 110, versículo 3 dice: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Así dice la profecía. Entonces, el mensaje dice que Cristo no aparecerá en una oscuridad angustiosa, pero verá el resultado de su obra. El Señor verá el resultado de su sufrimiento y quedará satisfecho sabiendo que lo que ha hecho por obediencia a Dios es muy bueno. El Mesías no tendría nada de qué arrepentirse. Cada sufrimiento y agonía valieron la pena y trajeron un resultado extraordinario. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará todas las iniquidades de ellos, dice el verso. Cristo ha transformado, transforma y transformará a muchos de este estado de injusticia a un estado de justicia. ¿Cómo lo consiguió? Llevando nuestras iniquidades. Entonces, es el conocer a Cristo. Es conocer lo que ha hecho por nosotros. Creer y obedecer, que nos hace justificados delante de Dios. Salmo capítulo 22, versículo 30 dice: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. La fidelidad de Dios para con su Hijo Jesús se cuenta por generaciones, mis queridos hermanos, trayendo gran gloria al Señor. Muchos verán el resultado del sacrificio de Jesús y se preguntarán admirados: que Él hizo esto, dirán. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, dijo el Señor en Lucas capítulo 24, versículo 47. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de la juventud. Cuando el pueblo de Dios conozca la victoria de Cristo, con gusto le servirá. Su pueblo reunido como un ejército está dispuesto a cumplir sus órdenes por amor, no por obligación. Entonces, todo aquel que conoce a Cristo es su servidor. Cristo en su pureza y perfección observa a su pueblo como la recompensa a todos sus sufrimientos, a sus humillaciones y a su amor, y el complemento de su gloria. Jesús es el gran centro de quien irradia toda la gloria. Tienes tú el rocío de tu juventud, dice el verso. La iglesia de Dios alaba
y adora a Cristo. Y se destaca por su hermosa santidad, su radiante ser, o desde el seno de la aurora, y su fuerza eterna, o el rocío de tu juventud, como dice el verso. ¿Ves? Ahora, ¿qué nos dice Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te has preguntado si tus ojos están puestos en Jesús? El verso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Pero qué significa esto? Fijar los ojos en Jesús es una advertencia a todo aquel que forma parte de la iglesia de Dios, a no distraerse en otras cosas que no sea el mismo Cristo. Significa no salirse de los caminos correctos de Dios. Significa obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios. Debemos estar en la iglesia y no debemos mirar a otro lugar. O sea, no debemos estar en la iglesia y al mismo tiempo mirar al mundo. Eso es lo que nos quiere decir. Observar ideologías, filosofías o cosas que nos distraigan de la verdad absoluta de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si tú aceptas eso, te puede entrar el desánimo. Que el enemigo está allí listo para atraerte con esas cosas. Mis amigos, nunca fijen su mirada en el líder de la iglesia o en su oratoria que utiliza para enseñar. Fíjate primero si aquel predica la verdad absoluta. ¿Tú qué vas, hermano, a otra iglesia que no es la nuestra? Fíjate si tu iglesia guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios. Contrasta con la Biblia. Si lo que predica es la verdad, haz un análisis para que concluyas si su religión o denominación predica los mandatos de Dios, si guarda el sábado. Eso tienes que fijarte. Ora siempre, mi hermano. Nunca descuides tu relación diaria con Cristo. Lo único que necesitamos es poner los ojos en Jesús en todo momento. Nunca aparte su mirada del Señor, porque con esta actitud de fe es cuando se reciben las promesas y bendiciones. Mis hermanos, muchos han puesto los ojos en Jesús y fueron justificados por fe. Es que Cristo es el autor de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es Cristo. Entonces, la palabra y la fe caminan de la mano siempre. Dios nos ha revelado gratuitamente su palabra en Cristo Jesús. Ese es el ministerio de la vida y la verdad, que estaba oculta y se nos ha dado a conocer. Cristo es el consumador de la fe. Él es quien le hará desarrollar su fe y quien la pondrá en acción durante toda su vida. El Señor va a utilizar muchas estrategias durante el transcurso de tu vida para que la fe se desarrolle. ¿Sabes, mi hermano? Cristo sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, pero nos dejó una promesa antes de dejar la tierra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ves? Qué bonito es la promesa de nuestro Dios. Mis hermanos, el sacrificio de Cristo nos dará un premio mayor cuando venga por su iglesia. Ese día el gozo será inmenso, cuando los salvos, los redimidos, sean separados a la derecha. Cuando escuchen la voz clara y musical de Cristo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como lo dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Mis amigos, muchos serán justificados. Cada vez nos acercamos
más a la venida de Cristo. Cada vez está más cerca el escuchar la voz del Señor. Por lo tanto, si aún no estás en los caminos benditos de Cristo, venga pronto, para que también seas llamado por el Señor en el gran día santo y glorioso. Quizás tengas problemas en tu vida, problemas con el matrimonio. Dios te dice hoy, pon la mirada en Jesús. Él sufrió la cruz por ti. No te aferres a un mortal. Si fuiste abandonada por tu esposo, mi querida hermana, mi querida amiga, deja todo en las manos de Cristo. No te aflijas por un problema. Aférrate a nuestro Señor Jesucristo. O tal vez, mi querido hermano, esté sufriendo por alguna enfermedad. Pon los ojos en Jesús. Querido amigo, querida amiga, Dios te ama. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Él quiere hacer de ti una persona nueva y quiere llevarte a vivir con Él. Permítele entrar en su vida. No desprecies su llamado. No importa cuál sea tu condición. Él está listo para perdonarte y llevarte a su mansión celestial. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Viendo el resultado producido por su sufrimiento, ¿cómo se regocijará Jesús en la eternidad, reinando junto a su iglesia redimida? Gracias al sacrificio del siervo justo, ¿cuántos serán justificados? Muchos, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Muchos serán justificados. ¿Qué honor recibiría de su padre por su gran ofrenda? Vamos a estudiar Isaías capítulo 53, versículo 12, primera parte. Por tanto, yo la daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ver, Cristo vino al mundo y el mundo lo rechazó, ¿cierto? Pero el verso dice algo muy bonito. Allí dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Dios recompensará a su siervo triunfante con un lugar de alto honor ante todo el universo. Mira, Cristo fue rechazado por el mundo. Y lo que el mundo rechazó, lo que el hombre humilló, el cielo lo recibió. Mientras que el hombre lo coronó con una corona de filudas espinas, Dios lo ha coronado con la corona de real majestad. Mis hermanos, todo lo que se perdió por causa del pecado será restaurado. ¿Sabes por qué, mi querido amigo? Porque Cristo es el heredero de todas las cosas, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y Él compartirá todo lo que ha heredado con quienes ha rescatado de manos del enemigo. Así dice la profecía. Y con los fuertes repartirá despojo. ¿Quiénes son aquellos fuertes? Es usted, mi querido amigo. Es usted, mi querido hermano. Son aquellos que viven como lo hizo Jesús. Son aquellos que no dudaron en aceptar el llamado de Cristo, que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón. Son todos aquellos que como usted no lo pensaron y han venido al Señor para continuar con su obra. Son aquellos que se unen con Cristo y levantan sus cargas, que anhelan las almas como Él las anhelaba. Todos ellos vivirán para siempre con Jesús y compartirán su gozo. Son ellos quienes ocuparán los lugares de los ángeles caídos de Satanás. Esos lugares serán los ocupados por los redimidos. Este es el premio que te ofrece el Señor, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces pregúntate ahora, ¿valió la pena la muerte de Jesús en la cruz?
Mis hermanos, la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que le reciben y creen en Él. Todos aquellos que viven con Cristo y obedecen por amor, comparten su triunfo. No como vasallos ni esclavos, no, sino como hombres y mujeres redimidos por la sangre del Señor y destinados a reinar con Él para siempre. Por eso que Filipenses dice, y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo se humilló Jesús y cómo se hizo obediente? Cuando tuvo que bajar desde su trono en el cielo para convertirse en hombre. Allí fue. La única manera de aprender era encarnándose como hombre, como está escrito. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Entonces mira, ¿por qué se humilló Cristo? Porque tomó la forma de hombre y no de un ángel. Él lo habría podido hacer, pero no lo hizo. Porque nació en un lugar oscuro y oprimido como Israel. Porque nació en la pobreza y entre un pueblo despreciado. Porque nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Porque obedeció como un niño en la casa. Porque aprendió y practicó una profesión humilde de carpintero. ¿Por qué más se humilló? Porque tuvo que esperar varios años para iniciar su ministerio público. Por las tentaciones que él permitió y soportó. Porque tuvo hambre y sed y cansancio. Se humilló por su total obediencia a Dios Padre y por someterse al Espíritu Santo. El Señor Jesús se humilló en la agonía de su muerte. El Señor Jesús se humilló al elegir y someterse a la muerte en la cruz. Se humilló en la vergüenza, en las burlas y la humillación pública de su muerte. También se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Y por mucho más, hermanos, ¿ves? Entonces, por su obediencia plena a Dios, Cristo fue premiado y estará con su pueblo para siempre. Usted, mi querido amigo, que nos está siguiendo y que todavía no hace su decisión, venga a Cristo para que también sea premiado por el Señor Jesús y viva con Él para siempre. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué honor recibiría de su Padre por su gran ofrenda? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunta número 7. El subtítulo dice, suplicando por los pecadores. ¿Qué pecados y culpas cargó el Salvador en la cruz? Después de su gran sacrificio, ¿por quién siguió suplicando? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 53, versículo 12, última parte. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios. Ese fue el precio que el siervo sufriente pagó para llevar a cabo la voluntad de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad. Ese fue el precio que pagó Cristo. Jesús nunca podría convertirse en un pecador, tampoco en un transgresor, pero por amor a nosotros fue contado con los pecadores y llevó el pecado de muchos. Como dice el verso, hay muchos que en el mundo no aceptan el sacrificio del Señor Jesús. Isaías lo enfatiza una y otra vez, que Cristo sufre por el pecador. Es que todo siervo o sierva de Dios
tiene que conocer el porqué de las humillaciones y los sufrimientos de Jesús. Y esto tiene que ver con la magnitud del pecado. Es incalculable la manera cómo es que el pecado afectó a la raza humana. Solo Cristo puede entenderlo. Y solo Él puede venir a redimirnos de ese mal. Es extraordinario cómo Jesús, estando clavado en la cruz, a pesar de estar siendo humillado, burlado y castigado severamente por el pecado, oraba por el ser humano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la frase que todos escucharon. Pero que a pesar del pedido de perdón, sus enemigos no descansaron de agredirlo. Ahora mira, es importante resaltar la última parte del verso. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, dice. Cuando hablamos de la oración por los transgresores, estamos hablando de la intercesión de Jesús. Cristo, desde su ascensión al cielo, intercede por su pueblo. O sea, vemos aquí el ministerio intercesor de Cristo. ¿Ante quién? Ante Dios. No hay nadie que pueda hacerlo. ¿Sabes, mi querido amigo? Muchas veces cometemos el error de creer que María, la madre de Jesús, es la que intercede por el pecador. Y eso lo escuchamos en todos lados, ¿cierto? Pero déjame decirte que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, no hay otro. Solo Cristo Jesús lo puede hacer, porque Él conoce a Dios y también conoce al hombre. Ningún mortal puede hacerlo. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Ves? Nadie sufrió tanto como lo hizo el Señor Jesucristo. Él intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario, como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo está en el cielo, intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote. Su ofrenda es completa, y como intercedor nuestro, lleva a cabo en el cielo su ministerio de intercesión, que Él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados, y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Y a través de Él encontramos el perdón. Todo el perdón de nuestros pecados lo encontramos en Cristo. Son esas oraciones perfumadas con las fragancias de la justicia de Cristo que ascienden hasta el cielo, en olor suave, agradable, haciéndose una ofrenda aceptable. Y el perdón cubre toda transgresión. Entonces, Cristo cargó con los pecados de la humanidad, como lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Cristo es quien murió. Él es quien resucitó. Él es quien está sentado a la diestra de Dios. Y es quien intercede por nosotros. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Por lo tanto, debemos recordar constantemente la gran obra de Cristo en la cruz. Debemos recordar también cómo el sufrimiento de Jesús es bendición para nosotros y cómo sus sufrimientos pueden ser usados por Dios. Ahora, el verso también dice, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. ¿En qué sentido hemos muerto al pecado? Mira, Cristo, cuando murió en la cruz, pagó el precio por nuestras vidas, ¿cierto? Cristo nos ha comprado con su sangre. Entonces, nosotros
tenemos una tremenda deuda con el Señor. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor. Incluso con nuestra vida no alcanza para pagarle esa deuda. Pero el Señor ahí está listo para regalarnos esa vida. Solo está esperando que vengas a Cristo, que vengas a Él, que te arrepientas. Él ha sufrido por nosotros. Nosotros estamos muertos en Cristo. Cristo en el santuario celestial está borrando nuestros pecados. Todo lo malo que teníamos por su llaga fueron curados. Así que cuando venimos a Cristo, nos crucificamos con Él, dejamos atrás todos nuestros pecados, porque el Señor nos perdona, Él nos limpia. Él nos ha curado. Mis hermanos, gocemos del amor de Cristo. El Señor lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por Cristo. Venga a la iglesia, mi amigo. Arrepiéntase y pida perdón. Aún tenemos la gracia de Jesús. Y usted, mi hermano, si aún no ha decidido bautizarse, bautícese. Es hora que lo haga. Clave al viejo hombre en la cruz y dé vida nueva a su ser. Nazca de nuevo, mi querido hermano. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué pecados y culpas cargó el Señor en la cruz? Las transgresiones de la ley y nuestras rebeldías. Después de su gran sacrificio, ¿por quién siguió suplicando? Por los transgresores de la ley, mis queridos hermanos. Mis hermanos, hay mucho que estudiar. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado. Él vino a restaurar a la humanidad caída de la imagen divina por medio de una manifestación constante de benevolencia. El Señor fue inocente de cualquier opresión o aflicción. Todo lo que Él sufrió fue injusto, pero a pesar de todas las injusticias, Él guardaba silencio. Cristo vino a cumplir una misión y sabía que los maltratos que iba a pasar estaban allí junto a Él. Cristo no cayó en el juego de Satanás. El plan de los judíos para Él era solamente no juicio y no cárcel. Para el Señor Jesús solamente había la muerte. Se confabularon todos contra Él. Hasta compraron testigos falsos. ¿Ves? Es por eso que la sentencia fue injusta. No hubo defensa para el inocente. Sin embargo, Dios permitió el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. Dios así lo quiso. Es que el plan de redención consistía en sujetarlo al padecimiento. Cristo no fue una víctima de las circunstancias o de las situaciones de Israel. No. Era el cumplimiento de lo que Jesús mismo planeó en el cielo, junto a su Padre. Pero gracias a esos sufrimientos y padecimientos, muchos serán justificados. Cristo ha transformado, transforma y transformará a muchos desde un estado de injusticia a uno de justicia. Es por eso que llevó nuestras iniquidades. Entonces, para alcanzar esa justificación, tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que obedecer para que el Señor Jesucristo nos justifique delante de Dios. El Señor desde la cruz oraba por el pecador. El Señor suplica por los pecadores. Cristo es el único quien intercede por cada uno de nosotros. Nuestro Señor desde el lugar santísimo del santuario celestial sigue obrando por nosotros. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. El Señor, en esta parte de su obra, está realizando el juicio investigador, donde se borrarán los pecados. Claro, siempre y cuando nosotros desde la tierra, mediante una oración sincera, pidamos perdón al Señor. Mis hermanos,
Todos debemos suplicar a Dios. Todos debemos pedir perdón. Todos debemos arrepentirnos para ser merecedores al premio de la vida eterna que Dios nos ha prometido mediante nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un hermoso sábado para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por llegar sobre todo a este punto de despedida que es por unos días nada más. Quiero extender un cariñoso saludo a la iglesia de Canto Grande, Lima, Perú. Esta semana tuve la oportunidad de encontrarme especialmente con dos hermanitas queridas que tuvimos la oportunidad de abrazarnos. Si hubieras visto ese abrazo, era de lejos que ellas venían y corrimos y las hermanas me abrazaron fuertemente que ya me querían romper los huesos y yo feliz me entregaba porque así hemos dicho que el día que nos veamos, que nos encontremos, nos vamos a abrazar como si ya estuviéramos arriba en el cielo. Tenemos que hacer la práctica, claro que sí. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que ha sintonizado el programa. Estaremos pronto aquí con la gracia de nuestro Señor, porque hasta que el Señor nos dé el aliento de vida, seguiremos trabajando para su causa. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, hemos cumplido el encargo, Señor, de trabajar por ti. Bendice a cada uno de los oyentes y dale, Señor, parte en este ministerio bendito. Cada uno tiene su responsabilidad, Señor. Permite que tu palabra llegue profundamente y puedan ser hermanos, hijos actuantes, Señor, de tu obra. Bendícenos con tu poder y tu gloria y permite que pronto nos volvamos a encontrar. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.